La hora de Maquiavelo. Porque no quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan, pero este tipo no ve lo que pasa con los presos. Sí que los veo, sí que los veo. Y sí que me preocupa. Y sí que me preocupa. Y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un bono especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es la hora de Maquiavelo. Bueno, lo que acabas de escuchar, el presidente Alberto Fernández lo dijo ya algunas veces. Es como que ahora Sergio Massa, el superministro de Economía, está tratando de pisar el freno a la inflación. Empezó, obviamente, está bien, 7,4% de inflación en julio. No es una inflación de Massa, es, digamos, de Batakis y Guzmán, si querés. La más alta de América, del continente americano, por primera vez en muchísimos años, más alta que Venezuela, y récord argentino en 20 años. Si daba unas décimas más, algunos esperaban prácticamente 8%, era récord de más de 30 años. Porque durante toda la convertibilidad los precios estuvieron calmos. ¿Qué hace el presidente cuando dice, no hay problema con la inflación? Tranquilo, lo que importa es que los salarios le ganen a la inflación. Bueno, eso no pasó nunca. No va a pasar. Jamás, en ninguna parte. La inflación siempre les termina ganando a los ingresos. Y si no, pregúntate por qué la Argentina es un país cada vez más pobre. Se calcula que ya nos estamos acercando al 50% de pobreza. ¿Qué pasa cuando el presidente dice, no, tranquilo, nosotros le vamos a aumentar los jubilados, vamos a abrir las paritarias para que los sindicalistas pidan lo que quieran? Mientras Massa trata de bajar las expectativas de alguna forma para que baje la inflación. Bueno, muchachos, esto que está haciendo el presidente en realidad es muy irresponsable, porque no hay forma de que los salarios le ganen a la inflación. Sí, por supuesto, sí, claro, si vos vas a toda la etapa de 2007 a 2015, que fueron los dos periodos de Cristina Kirchner y el tramo final de Néstor Kirchner, obviamente que siempre los salarios le ganaban a la inflación y por afano. ¿Pero por qué? Porque Guillermo Moreno falsificaba directamente las estadísticas. Entonces tenías una inflación que los privados la medían en 20, 25% todos los años y el INDEC te decía que era 9. Bueno, entonces con paritarias que por ahí iban a un 15%, todos decían, no, mirá, ¿cómo nos enriquecemos? ¿No? Bueno, la única forma de que los salarios le ganen a la inflación es, no sé, interviniendo el INDEC, que ahora justamente está Marco Labaña, bueno, amigo de Sergio Massa, y que le recuperó buena parte del prestigio del INDEC, ¿no? Que Guillermo Moreno lo había hecho pedazos. Es la única forma para lograr bajar la inflación. La gente, a ver, muy interesante, me voy a sentar ya con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés con una nueva encuesta. La gente tiene muy claro, no sé si no será en parte gracias a Javier Milei, que para terminar con la inflación hay que bajar el gasto público, porque hay que eliminar el déficit fiscal. Pero los políticos de la oposición no tendrían que decirle a la gente la verdad y que además de, por supuesto, eliminar el déficit fiscal que se financia imprimiendo papelitos, va a haber que hacer un gran acuerdo de precios y salarios y todos, el Estado, los ricos, los pobres, todos vamos a tener que perder para eliminar la inflación. Porque, mirá, muchachos, sería muy fácil. Si realmente los salarios le pudieran ganar la inflación, entonces todos los políticos del mundo, ¿qué te ofrecerían? ¿Con qué competirían? Diciendo, yo te voy a dar más inflación y más salario. No, no funcionó nunca, en ningún lado, nunca. Y tampoco acá. Lo que está haciendo Alberto Fernández es que corramos el riesgo de que la Argentina repita lo que pasó en el Rodrigazo.
para los que son más jóvenes y no se acuerdan, eso fue en los 70, después de morir Perón, el ministro de Economía se llamaba José Bergelbart, el favorito de Cristina, favorito de Silvina Batakis, ¿no? ¿Te acordás? José Bergelbart había hecho una especie de Guillermo Moreno, un precursor de Moreno. Puso los precios en cero, pero por supuesto que las cosas no estaban, no había. La gente, si quería comprar azúcar, mate, yerba, lo que sea, al mercado negro, por supuesto que los precios eran mucho más altos. Lo único que hizo un señor que se llamaba Celestino Rodrigo, que fue justamente el heredero de Gelbart, es sincerar todo eso. ¿Y qué hizo con eso? Bueno, generó el Rodrigazo. No será que vayamos a un nuevo Rodrigazo y que los opositores de hoy, en algún momento, se conviertan en los Celestino Rodrigo. No sé si en el 2023 gana la oposición. Por eso la recomendación, para terminar, ¿no? Que la oposición empiece a explicarle a la gente que para acabar con la inflación hay que hacer reformas muy profundas y acuerdos de precios y salarios en donde todos vamos a perder. Por eso, si te interesa los temas que tocamos acá, como siempre te recomiendo, metete en el portal de TN para leer este comentario. Inflación. Mientras Sergio Massa trata de frenar, Alberto Fernández pisa el acelerador. Y ya me voy a sentar con Diego Reynoso y te voy a mostrar por qué, por ejemplo, la gente entendió que hay que bajar el gasto público para frenar la inflación. Ahora, ¿va a ser suficiente con eso? Creo que la oposición tendría que empezar a pensar lo que va a heredar dentro de un año. Quédate. Bueno, usted lo está viendo, Diego Reynoso, de la encuestador, politólogo de la Universidad de San Andrés y del CONICET también, que acaba de sacar su famosa encuesta bimestral, ¿no? Bimestral. De agosto, muy interesante. Yo quiero que veas primero un par de preguntas hechas a pedido de la hora de Maquiavelo sobre la reforma laboral, que ya la habíamos hecho el año pasado. Acá lo tenés. Bueno, 55% de los encuestados cree que se precisa una reforma laboral para que las empresas den trabajo. El año pasado había dado un poquito más, pero es muy interesante porque más allá de que hay si se quiere, una mayoría que está a favor de una reforma laboral, cuando se le pregunta a la gente, bueno, porque esa es la clave. Bueno, está bien, si vos, los que dicen que no quieren. Que son un 35%. Ese 35%, que no quiere. Bueno, entonces vos querés que es lo que pasa ahora, que el empleo lo dé el Estado, que es lo que pasa ahora. Y fíjate que te dicen que no mayoritariamente 95%. Unánimemente prácticamente. Sí. Quiere decir que habría una brecha para que la oposición explique que sin reforma laboral esto no se arregla. O no, hay un sector que cree que no es por ahí, pero que cree que la economía, digamos que el mercado, que la economía privada debería dinamizarse, que es claramente lo que está reflejando la encuesta. Ahora, vos viste también que hemos preguntado sobre diferentes ítems de diferentes aspectos. Sí, a ver si podemos ver el próximo. Muy interesante porque, claro, los que más están de acuerdo es que los empleadores tengan beneficios impositivos para contratar. Claro, exactamente. Preguntamos diferentes aspectos de una potencial reforma, porque uno dice reforma laboral y es algo muy genérico, claro. O sea, pueden ser muchas cosas. Y muchas de esas cosas eso es muy importante. Dan temor, pueden dar temor. Claro, entonces, ese es el argumento que usan los sindicalistas, o algunos sindicalistas, no sé si todos, los piqueteros, los sindicalistas estatales, sobre todo, para decir, les van a sacar los derechos a los trabajadores. Y en realidad no es así, porque lo que la oposición no puede o no quiere explicar es que las reformas laborales que se pueden hacer en Argentina solo se pueden hacer hacia adelante, para los que están en la calle. Los que ya están, los que tienen sus derechos adquiridos, no lo vas a poder tocar nunca. Claro, ahí hay un tema también. El tema es que tendrías trabajadores clase A, trabajadores clase B, porque claro, está bien, podrías absorber con reglas más flexibles, contratar gente, pero más desprotegida que los que venían trabajando de antes. Digamos, no sé si más desprotegida porque esas personas están hoy trabajando en negro, no registrado o sin trabajo. No, hoy también, pero lo que digo es,
tendrías eso, ¿no? Un incentivo medio ahí perverso de no cooperación del que tiene, del que se puede generar que lo expulsen con un beneficio y aquel que no tiene ningún incentivo a no cooperar. O sea, el tipo que hace, el tipo que dice, yo voy a, que es lo que pasa mucho ahora, voy a fomentar un juicio para llevarme una linda indemnización, después, si quiere ir a trabajar a otro lado, ahí ya va a ser sin el derecho a esas enormes indemnizaciones. Claro, entonces, bueno, ahí, bueno, eso también lo limita, digamos, ¿no? Pero bueno, cualquiera sea el caso, es muy interesante cómo hay diferentes aspectos que tienen diferentes valoraciones, es decir, que no todo es lo mismo. No. Por eso digo, la respuesta a la reforma laboral es algo muy genérico, ¿sí? Ahora, cuando vos vas punto por punto, hay una diferencia en la percepción de la gente respecto de qué implica cada aspecto de una reforma. Vamos a poner un ejemplo. Que se suspenda por un tiempo beneficios como el aguinaldo, no. La gente no quiere eso. Unánimemente te dice, estoy en desacuerdo. Que se suspendan por un tiempo las indemnizaciones, también. Ahí hay casi bueno, unánimamente. A los que están, obviamente que no se los va a suspender, pero la pregunta es, bueno, los que no están... Pero el rechazo se va contrayendo, voy de abajo hacia arriba, si la Cámara nos sigue, digamos, porque que se eliminen paritarias, que se facilite el despido de los empleados en relación de dependencia, que se reduzca la jornada laboral, ahí ya empieza un límite, ahí ya se empieza a empatar la opinión. Y después que se permitan contratos temporales como en la construcción, gana también un poquitito más de acuerdo. Es otro de los puntos, ¿no? Que vos hoy no podés hacer un contrato de un tipo a un año, por ejemplo, como se puede hacer en muchísimos países del mundo, en Alemania, por ejemplo, a uno, podés renovarlo, hasta que en algún momento hay un límite y te dicen, bueno, ya está, es relación de dependencia. Hoy no se puede. Entonces hay muchos que dicen, si yo quiero empezar un negocio, y por las dudas, no contrato a nadie, no lo hago el negocio. Es que, por ejemplo, le pasa solo a los pequeños, medianos comerciantes, pero también a las empresas grandes, que decir, bueno, el riesgo de decir, tengo un compromiso, pero estoy arriesgando porque la verdad que no sé cómo va a funcionar no sé cómo me va a ir, claro. Pero contraigo un compromiso laboral con alguien que puede llegar a ser después un ancla, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay mecanismos para, llamémosle así, volver un poquitito más flexible para unos y para otros la posibilidad de buscar trabajo y encontrar trabajo. Sobre todo para el empresario, para poder calcular el costo que va a tener el contratar, el riesgo que va a tener contratar y después despedir a alguien. Ahora, que no sea un riesgo que te quiebre directamente. La cuestión es que ese 35% que veíamos recién que está en contra genéricamente de una reforma laboral, vos señalabas claramente, se contrajo casi 10 puntos, digamos, el estar a favor. De octubre a ahora, claro, de ahora casi un año, 10 meses. También está asociado a la situación, ¿no? Es una situación de mucha incertidumbre, una situación con problemas económicos severos, una situación en donde muchos de los trabajadores que tienen que alquilar y tienen que renovar ahora sus contratos se enfrentan a un escenario bastante complicado porque ha caído digamos, ¿no? la oferta de propiedades en alquiler, los aumentos han sido muy grandes. No, tremendo. En fin, entonces, bueno, cuando uno pregunta sobre la reforma laboral, no es un clima como para... Preferimos mantener el status quo. Hay otros temas que hay que discutir primero, ¿no? El único que lo supo más o menos explicar, no sé si lo explicó demasiado, pero por lo menos lo supo explicar, fue en las últimas elecciones Randazzo, que él hizo una... digamos, lo envolvió inteligentemente en un título, es una inclusión laboral, no es una reforma laboral, es incluir a los que hoy están en negro, no registrados, en el empleo formal, pero obviamente con otras condiciones, sobre todo para las pymes, ¿no? Que son el principal empleador y que hoy, digamos, no contratan, no hacen nada porque no... No, sí, la propuesta de Randazzo fue una propuesta interesante. Muy interesante. Yo pensé que en el Congreso iba a tomar también algún tipo de iniciativa al respecto, que es, bueno, básicamente, como vos señalabas bien, hay muchos empleados que están en negro o monotributistas. O gente que está en monotributistas encubiertos. O gente que está en la informalidad total, claro. Porque podría... no solamente haber más empresas que las tomen, sino que además con la reforma laboral se generarían nuevas empresas. De gente que dice, no, yo no pongo ahora una pyme porque tengo que contratar a 4 tipos y después voy a quebrar. Entonces, eso permitiría generar muchas más empresas. Claro, entonces ahí él lo que proponía era eso, básicamente, ¿no? Claro. Que para la toma, para la iniciativa y dinamizar ahí el mercado del empleo. Pero bueno, una buena iniciativa.
la situación de la opinión pública es esta, Es digamos, esa, para es no esa. convertirnos esto en una discusión laboralista y más de Exactamente, opinión pero muy pública. Que es de lo que interesante, Diego, muy interesante. Un par de datos, quiero que veamos el próximo, ¿no? Sigue derrumbándose la aprobación del presidente Alberto Fernández, ¿no? Ahí vemos la curva roja de la desaprobación, la azul de la aprobación, 78 contra 19. Yo me acuerdo, no sé si, por ahí me equivoco, pero cuando al final del periodo de la Rúa, estaba en 14% de aprobación. Bueno, estuvo más abajo a principios de año, para enero, febrero, cuando nosotros medimos. Un poquito estaba más abajo, todavía. estuvo en 16, levantó a 20, así que ahí está, oscilando en 20. Bueno, dice, el título se mantiene alrededor de 20 puntos, porque es 19, y algo, bueno. Está ahí, en 1 de cada 5. El año pasado fue también, entre una cosa y otra, 1 de cada 4, hoy solo es 1 de cada 5. Tremendo. O sea, viene mermando el Tremendo. respaldo. Pero ya como encontrando, bueno, ¿te acuerdas que yo te decía un sí. piso? Pero bueno, ahí había llegado un se piso. volvió a caer Sí. un poco el piso. Sí. Encontrando ahí, zigzagueando entre esos valores. Tremendo. Hubo un efecto, que hay que analizarlo, hubo un efecto masa que efectivamente Sí. sucedió. Yo tenía una gran duda respecto de qué iba a pasar con eso, o si era un shock de azúcar a las 3 de la mañana, digamos, ¿no? ¿Viste eso de que te despierta, pero después te agarra un sueño, te agarra el bajón a las 5 de la mañana y te volvés a quedar dormido? Hay que ver ahora qué pasa, pero efectivamente nosotros demoramos la salida a campo justo cuando se estaba anunciando lo de Sergio Massa, demoramos un poco Para poder medirlo. para que se pueda, digamos, ya oficializar la decisión de Sergio Massa, ministro de Economía, y a partir de ahí medir. Y sí pudimos ver un impacto. Perdón, porque esto está asociado con la aprobación, que evitó seguir derrumbando, digamos, ¿no? La caída de la aprobación, porque levantaron los ministros, levantó el mismo Sergio Massa. O sea, sin Massa estaría... Fernández estaría peor. Bueno, muy probablemente fue una decisión de contención, ¿no? Que fue buena. Porque si todos recuerdan, esa semana en la que fin de semana se termina con la ya noticia de que Sergio Massa iba a ser el nuevo superministro, empezó el lunes con un casi segurísimo pedido de voto de censura al jefe de gabinete, Juan Mansur. Hoy nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda, sí. No, además, el anuncio solo hizo bajar el blue, que había llegado a tocar 350 Bueno, entonces tuvo pesos. muchos efectos. Contuvo, porque la oposición no insistió con el tema de Mansur. En el próximo, si lo podemos ver, Maxi, ahí está, que es una clásica pregunta de la Universidad de San Andrés, la marcha de las cosas, en general, ¿no? Llega al mínimo histórico de toda la serie. ¿Cuándo empezaste a medir esto? Y esto empezamos en enero del 2016, con la llegada de... Apenas empezó el gobierno de 6 Mauricio años, Macri. en más de 6 años, 7 años casi, 10%. O sea, tenés a un 90% de los argentinos que están insatisfechos. 1 de cada 10 está tremendo. satisfecho, más de 8 de cada 10 está insatisfecho con la marcha En general el de las próximo, cosas. fíjate qué importante para la gente es hoy el tema del gasto público. Un tema que yo siempre digo, esto se lo tiene que agradecer la opinión pública a Milei, con esta didáctica que tiene de explicar por qué el gasto está haciendo pelota a la Argentina. 57% principal problema. No, no es principal problema. Esto es... Primer problema. No, para nada. Esto es, ¿qué considerás que deberían ser las medidas más efectivas para combatir la inflación? Bajar el principal problema es la inflación. El segundo es la corrupción, el tercero la inseguridad, que no están esos slides, me parece acá. Pero dicho eso, nos concentramos en la inflación, que viene siendo de hace mucho tiempo el principal problema. Entonces preguntamos, ¿cuál crees que son las principales medidas que deberían tomarse para combatir la inflación? Bajar el gasto público. A ver, esto... No estamos preguntándole a economistas, estamos preguntando a la opinión pública. Entonces, el 57% nos dijo bajar el gasto público, fíjate. Eso es una novedad para la Argentina. Sí, ahora, pero es un tema. Ya otro colega había hecho una pregunta muy interesante sobre bajar el gasto público. Sí, que es Gustavo Córdoba, Sí, de Suban Córdoba, que la gente dice... No lo quería nombrar, pero sí, bueno, soy muy amigo de él. No me toquen la mía. Entonces, ¿no? cuando después iba sector por sector, había rechazo en muchos temas. Sí, digamos. lógico. Entonces, genéricamente la gente está de acuerdo, ahora hay que ver en qué, dónde recortar. El jubilado dice, sí, pero no me bajen las jubilaciones, Claro, bájense los políticos. Todo el mundo. Bajar impuestos, acuerdo de precios, abrir las importaciones de bienes, dolarizar la economía a 20 puntos,
Bueno, en fin, esto está bastante en línea con cuando hicimos la vieja pregunta de cuán de acuerdo estás con esa iniciativa de dolarizar un 80% de rechazo, ¿no? De rechazo, sí. Bueno, así que... Perdón, en realidad es un logro de la política el rechazo a la dolarización, porque sería un cepo a la política, ¿no? La dolarización impediría que se pudiera imprimir. Pero bueno, vamos al próximo, a ver si, Maxi, podemos pasar. Ahí está. El 35% cree que con Massa la economía seguirá igual, pero hay un 25% que dice, bueno, que será un poco positivo, mejor. 21 negativo. O sea, generó Cualquiera sea el algo. caso, no tuvo un impacto negativo, porque fíjate que tanto seguir igual o positivo es un Sí. número muy grande, es más del 50%. Pero seguir igual habría que ver si es igual de bien o igual de No, mal. bueno, ¿no? pero, o sea, no hay una expectativa de... Siempre es del lado Sí, de la opinión el- pública, claro esto, porque no es que quiere decir que esto es lo que va a pasar. ¿Cómo sino lo que ve la cómo lo gente? está percibiendo la gente. Solo un 21%, solo 2 de cada 10 cree que esto va a empeorar, por decirlo de alguna Claro. manera, va a tener un impacto negativo. A lo sumo, seguirá igual y hay un 25%, 1 de cada 4, que cree que va a tener un impacto positivo. Sí. Obviamente hay variaciones, son más optimistas los Bueno. sectores medios altos, son más optimistas los hombres que las mujeres, son más optimistas las personas mayores que los más jóvenes. Y un dato bastante elocuente, son más optimistas desde el centro hacia la izquierda que desde el centro hacia la derecha, digamos. Ese es un dato ideológico medio O sea, extraño. la izquierda es más optimista con Sí. respecto a Massa que la Que derecha. la derecha, Aunque sin duda. Massa representaría porque no queda claro, un poco más bien la derecha del peronismo. Bueno, el centro, digamos. El ¿no? centro. Es un político de centro. Sí, Como hoy tal un cual. gran número son políticos de centro. Digamos. Y quiero que veas lo más interesante de todo para el final, intención de voto. No, yo creo que esto no cambió mucho contra Me la vez tranquiliza pasada. mucho. Te voy a decir por qué. No por el resultado. sino Significa porque- que me diste bien. No, y aparte hace sentido. Hace 2 meses medimos y había un empate 17, 16, 15. Había un poco de 17, 17 juntos por el cambio, 17, 18 juntos por el cambio. Margen de error, hacía triple empate, ¿no? En segundo lugar aparecía Milei antes de la explosión de las declaraciones. Bueno, claro, y- frente a todos al tercer lugar. Sí, bueno, de vuelta, margen de igual, Margen de error. 16, 15, o sea, Pero- parado. Lo que pasó fue, bueno, se desinflaron y creo que aparte va a empezar a pasar eso, se empieza a desinflar, digamos, entre los que definen su voto, el voto presidencial hacia la etiqueta libertario Claro. y empieza el efecto bicoalicionista, la absorción de votos de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, ¿no? Es como que a Como verás- Milei le falta mostrarse, mostrar gobernabilidad. Más Pero ¿sabes allá qué de- pasa? Es que no es solamente un problema de qué ofrece, es un problema del sistema. Una vez que empieza la aspiradora bipartidista, es muy difícil lograr poner en la agenda algo que a la gente la movilice y lo traiga, digamos, Claro. ¿no? Salvo en un contexto de mucha crisis. Cuando hicimos esta pregunta, antes de que esto se empiece a acomodar de nuevo, era un momento donde la expectativa porque se iban a dividir las dos coaliciones, de que Claro. se iban a adelantar las elecciones, etcétera, muy alta. Eso cambió en 2 meses, puede volver a cambiar en 2 meses. Bueno, pero en hay- 2 meses, por eso digo el efecto masa, ¿no? En 2 meses hubo una sensación de esto se ordenó. Sí. Y entonces vuelve... Nosotros mostramos en la encuesta a encuestadores y consultores que la percepción de que podría haber elecciones anticipadas había llegado casi a un 60% y con Massa bajó un poquito. Por eso te digo. Entonces hay como un efecto, vamos a llamarlo así, el efecto masa en la percepción y en la opinión pública. Ahora, después las decisiones Sí. pueden volver a Y generar te la un efecto complico para el diferente cierre. Te la en complico para el cierre. Esta pelea de Juntos por el Cambio, que es un cimbronazo y ahora muchos dicen, che, a ver si Juntos llega juntos. Tenés 30 segundos para decirme si esto puede cambiar eso o no. No, me parece que no. Me parece que esta es una estrategia. Elisa Carrió siempre ha usado, cuando empieza a tener menos influencia y menos poder de cara a un evento electoral de negociación, patea tablero, pone agenda y entonces gana 15, 20 diputados en las negociaciones. Esto es una estrategia.
no es mucho más que eso. Hay que tranquilizar a las fieras, dale un poco más de porque comidita. hoy el protagonismo lo tiene el PRO por un lado y lo tiene la Unión Cívica Radical por el otro. No hay nadie más relevante. La coalición cívica le está aportando muy poco a Juntos por el Cambio. Totalmente. Y entonces, bueno, Sartori decía eso, su potencial de coalición o su potencial de chantaje hace relevante a un partido y se ve que hay político. algún, no sé, la historia dirá si hubo algún acuerdo entre Carrió y Macri porque tiró contra todos menos contra Mauricio Macri. Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, muchísimas gracias. Y vos seguí viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube. Banca Empresas Macro te acerca a iCheck, la mejor solución digital para operar estés donde estés. Vas a poder emitir, endosar, descontar, custodiar y mucho más, porque entendemos tu negocio. Somos tu banco. Macro, cerca, siempre. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. En Laboratorios Bagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.